Buenos días, buenas tardes, Latinoamérica. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro ciclo de webinar. Como ya viene siendo una costumbre entre webinar, entre Digital Bank, estamos a esta hora, a eso del mediodía en Latinoamérica, para hablar de distintos temas, para hablar de temas con contenido, de temas importantes, de temas que hacen relación al contexto que estamos viviendo hoy día producto de esta pandemia, a esta digitalización, donde estamos enfrentándonos quizás a un mundo nuevo, donde quizás muchos estamos trabajando todavía desde las casas y estamos paulatinamente volviendo a nuestros lugares de trabajo. Pero ¿qué ha quedado? Ha quedado la digitalización, ha quedado que estamos conectados de una manera distinta entre todos nosotros en la forma de comunicarnos y en la forma de interactuar también con nuestros bancos, con las compañías de seguros, con los supermercados, con el retail en general. Y hay un tema muy importante a raíz de todo esto, porque siempre nos preocupamos cuando estamos viendo qué es lo que estamos haciendo del diseño, de cómo mejoramos la experiencia, en definitiva, de nuestros usuarios, del cliente, que siempre decimos que hay que ponerlo en el centro, pero nos hemos preocupado de la ciberseguridad, nos hemos preocupado de ese detalle de los ataques que estamos sufriendo hoy día, sobre todo en Latinoamérica, y por eso hoy día tenemos a alguien que ya nos conocemos, porque hemos estado hablando tras bambalinas, nos acompañó también en un webinar, y estamos conversando también con el equipo qué cosas más podríamos hacer en Latinoamérica. Y me refiero a Pablo Giordano, él es CTO de Hacknoid. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿Cómo te hola va? Patricio, buenas tardes, muchísimas gracias. ¿Todo bien ¿Cómo por va acá? todo? Desde Muy bien. Uruguay. Desde Uruguay estoy en este momento, en Montevideo. Buenísimo, buenísimo, Pablo. Mira, aprovechamos de saludar a Sergio, a Víctor, que ya se están conectando, y a todos los que están presentes en Latinoamérica. Ojalá nos puedan decir desde qué países se están conectando para saber hasta dónde estamos llegando. Hemos tenido saludos en una oportunidad de Ucrania, me acuerdo, en una oportunidad de Canadá. Ahí está José Elías desde Perú. Gracias, Gerardo, de Montevideo. Mira, Gerardo está de Montevideo. Marcelo, de Uruguay. Así que muchas gracias a todos. Daniel, Víctor, Miguel desde Honduras, Webinar también está ahí, saludos desde Perú, desde Guatemala, Ecuador, ya se están conectando todos, Paraguay, Elber de Perú, así que muchas gracias a todos los que se están conectando, Colombia, Argentina. Y la idea es, tenemos un título preparado, Pablo, donde vamos a hablar de las exigencias de ciberseguridad y la gestión de riesgos. Ahí, yo antes de salir, porque la idea es dejarte a ti para que nos puedas contar un poco qué es lo que están haciendo en la región y cómo lo han visto el tema de hoy día, sobre todo en los ataques que se están viviendo en temas de seguridad, pero que nos hables un poquitito de Hacknoid, quiénes son, qué es lo que están haciendo, y también un pequeño pie a lo que van a presentar hoy día. Así que yo los dejo con Pablo, yo me retiro y nos vemos al final. Muchas gracias. Excelente Patricio, muchas gracias. Bueno, les cuento brevemente. Hacknoid es una empresa eh, basada en un software que nace hace algunos pocos años, pero que es un spin-off de una empresa de servicios que nació en Uruguay hace casi 20 años, dedicada mayormente a lo que son temas de auditoría, consultoría y demás. En particular, con el pasar de los años nos especializamos en lo que eran las auditorías tipo ethical hacking o pentesting o análisis de vulnerabilidades. Ya hace algunos años, hace algunos 7 que arrancó la idea de tener este software, ya veíamos en el mercado algunos movimientos que hacían pensar de que iba a pasar lo que hoy día es sumamente claro, y es que no podemos tener una brecha de tiempo tan grande entre los distintos análisis que hacemos a nuestros activos, ya sea en Internet, ya sea en la red interna. En aquella época recuerdo que nosotros veníamos como modernizando los ethical hacking para tratar de hacer algo más seguido, que una vez al año, que una vez cada 2 años, que era lo que se requería en aquel momento. Y recuerdo que vendíamos a las empresas paquetes de horas, ¿sí? Para que ellos nos pudieran ir solicitando retesteos y distintos análisis. De eso a hoy ha cambiado un montón, y la realidad de que esa necesidad de hacer esos monitoreos mucho más continuos que veíamos eh, hace tanto tiempo, hoy día son una realidad y que son absolutamente necesarios. Y ahora vamos a ir viendo alguna estadística
mientras vamos conversando de qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Básicamente vemos un crecimiento enorme, exponencial en la cantidad de ataques, en la cantidad de atacantes. Los atacantes han conseguido en los últimos años monetizar eso que en otros tiempos era simplemente una molestia o temas de confidencialidad para las organizaciones y había pérdidas por ahí, pero los atacantes no tenían una ganancia directa. Hoy día, con el tema de las criptomonedas y los ransom y demás, han conseguido monetizar ese negocio y obviamente lo hace mucho más atractivo para los que ya estaban y para un montón nuevos que se insertan en el negocio. ¿Sí? Entonces, nosotros quisiéramos conversar y me gustaría que sean bien participativos. Si tienen alguna duda, la tiran en el chat y la vamos a ir conversando sobre algunas actividades que hacemos como personal de seguridad de las empresas, ¿sí? Y ver cómo estamos respondiendo a estos ataques, qué cosas estamos haciendo de la forma correcta, qué cosas estamos haciendo de forma incorrecta. Ojalá se puedan llevar algunas notas, algún tip para aplicar en sus organizaciones. Yo siempre les digo que sea, además de compartir el rato y la experiencia, por ahí se pueden llevar algo útil para aplicar en sus organizaciones. ¿Sí? Les decía, estamos viendo cómo esos ataques se van organizando, son cada vez más precisos, más enfocados. ¿Sí? Hoy día tenemos ataques de ransom que son los número uno del momento, y ya hablamos cuando hicimos el webinar la otra vez. Son el ataque predilecto porque además les permite, lo que les decía recién, a los atacantes monetizar ese ataque, hacer plata directamente. ¿Sí? Cada día nuestras organizaciones están utilizando más cosas en software, o sea, vamos migrando todas y digitalizando toda nuestra organización. ¿Sí? Sucede que obviamente, y esto no, es algo que no vamos a poder revertir, utilizamos muchas veces el mismo software. ¿Sí? Tenemos un web server y todo el mundo utiliza ese mismo web server. Entonces, eso hace que los ataques y las vulnerabilidades se vean amplificados. Obviamente no estoy diciendo con esto que cada cual debería desarrollarse su propio web server, sería una locura, pero es una consecuencia de una actividad que hacemos dentro de las organizaciones, y todo el mundo lo hace. Utilizamos todos los mismos sistemas operativos, los mismos software, los mismos ERP dentro de las organizaciones. Eso hace de que, bueno, cuando aparece una vulnerabilidad, los atacantes no tienen algunos objetivos, sino que tienen millones de objetivos. ¿Sí? Hablando un poco de cómo han ido cambiando estas cosas, les puse ahí una estadística de Gartner que dice que hoy día pasan solamente 15 días entre que se descubre una vulnerabilidad y los atacantes ya la están explotando. ¿Sí? Esto, como que lo más nuevo y lo más breve que había era, no sé, de las épocas del WannaCry, por ejemplo, cuando había pasado un mes desde que salió el parche hasta que salieron los exploits y se hizo masivo el ataque. Era un mes. Hoy día ya estamos en 15 días. ¿Sí? En ese momento además era desde que salió el parche, que fue más adelante de conocido el exploit. O sea, para que tengan en cuenta cómo van variando esos tiempos. También a esto tenemos que sumarle que un montón de dispositivos de los que manejamos en nuestras redes, quizá no de los dispositivos más estándares, pero un montón, no fueron diseñados con la seguridad como objetivo. ¿Sí? Eso hace que por configuración, por default, sean inseguros. ¿Sí? Hemos visto ataques en los últimos tiempos a redes de energía en Estados Unidos, modelos de avión que estuvieron parados y no fue por la pandemia porque tenían debilidades en su software, ataque a compañías de agua, a fábricas, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque todos esos dispositivos no fueron pensados con la seguridad en mente, fueron pensados para un propósito específico y no están preparados para ser seguros. ¿Sí? Entonces, da mucho trabajo y mucho esfuerzo asegurarlos. Además, son dispositivos normalmente que no son sumamente configurables, por decir de alguna manera, entonces también presentan dificultades para asegurar. También vemos que los atacantes, ya con esto que les decía hoy, de que lo están rentabilizando a estos ataques, a este negocio,
ya no se están enfocando tanto de repente en los usuarios hogareños o en cualquier organización. Por ejemplo, no se van a ir a dar contra los muros de una gran organización cuando tienen posibilidades de entrar a través de proveedores más pequeños. La mayoría de los grandes ataques que hemos oído en los últimos tiempos no se han dado, digo, ha habido algunos que sí, pero la mayoría no se han dado porque los atacantes le pegan directamente a una gran compañía, sino que lo hacen a través de sus proveedores, de sus empleados, ¿sí? Todo de todos esos accesos que no son los accesos principales y obviamente de los que la compañía está a cargo y se está preocupando, sino que llegan por esos otros accesos que están un poco más descuidados y más inseguros, ¿sí? Otra cosa que sucedió, y esto sí ya es tema de la pandemia mayormente, que nos obligó rápidamente a llevar un montón de servicios que por ahí no teníamos pensado hacerlo tan rápidamente o tan de apuro, ¿sí? A llevarlos a la nube. Entonces, bueno, compañías de todo tipo en toda Latinoamérica, en todo el mundo, pero en Latinoamérica es donde han golpeado mucho más estos ataques, ¿sí? Se vieron forzadas a llevar sus servicios a la nube, a publicar servicios online. Obviamente no tenían la madurez suficiente para hacerlo y eso se notó en las estadísticas de ataques, en países como Chile sobre todo, es uno de los que más ha sufrido los ataques. El resto de Latinoamérica no se queda atrás y estamos entre las peores estadísticas a nivel mundial, salvo algunos casos específicos, ¿sí? Eso quiere decir de que esto que yo les contaba hoy, de que, bueno, antes veíamos de que era una necesidad hacer un monitoreo continuo y demás, bueno, hoy día ya tenemos estadísticas que nos dicen que tenemos 15 días entre que se conoce una vulnerabilidad y los atacantes la están explotando, y además a eso tenemos que sumarle que llevamos todos nuestros servicios a una mucho mayor exposición, lo cual hace que sea mucho más necesario todavía el tener que monitorear y tener que estar atentos a la seguridad de nuestros activos. ¿Sí? Después, bueno, algunas cosas que es importante analizar. En el momento que llevamos todos nuestros activos a un medio digital y los exponemos y demás, obviamente estamos aumentando el costo de inactividad sobre esos activos. De repente, hace algunos años, por ejemplo, nos dejaba de funcionar el servidor de correo o el sitio web y no era tan crítico. La empresa estaba ordenada para funcionar de otra manera, se utilizaba como base de comunicación el teléfono, etcétera. Hoy día eso cambió rotundamente, ¿sí? Tenemos no solamente a nuestros clientes conectados desde fuera de la organización, tenemos también a nuestros empleados, a nuestros partners, a los recursos que utilizamos, tarjetas de crédito, bancos y otros tantos servicios. Entonces, la indisponibilidad de algunos de estos servicios enseguida tiene un costo directo que podemos, si Dios quiere, medir o cuantificar al menos para poder tener esa gravedad en vista a nuestra organización. Lo mismo si tenemos información y bases de datos que debemos registrar. Hoy día en casi toda Latinoamérica ya está la ley de protección de datos personales. Entonces es importante porque no solamente son las pérdidas de imagen y las pérdidas por inactividad o por no continuidad del negocio, sino también que podemos tener problemas de multas, de juicios y demás. Y entonces es importante tomar eso en cuenta también. Les decía que una de las cosas que quería contarles en esta charla era un poquito, bueno, las cosas que hacemos bien y las cosas que hacemos mal, porque está bueno aprender de ambas cosas mientras conversamos, ¿sí? Seguimos viendo muchas compañías, y muchos de ustedes me están respondiendo ahí en la encuesta, ¿sí? Que todavía son sumamente reactivas y funcionan de forma reactiva a las ocurrencias, a los temas de ciberseguridad, ¿sí? Cuando ocurre un ataque o tengo un problema, resuelvo. Cuando escucho que a mi vecino o a una organización del estilo de la mía la atacaron, me preocupo. Cuando sale un ransom conocido, me preocupo de poner esos parches en particular, ¿sí? Hay
una línea muy directa, ¿sí?, entre la cantidad de daño que nos puede hacer un ataque y el tiempo que nosotros demoramos en detectar ese ataque, o que los atacantes ya nos vulneraron o que están dentro de la organización, ¿sí? La media continúa siendo de unos 6 meses, o sea, hay organizaciones que se dan cuenta en pocos días, quiere decir que hay otros por ahí que les lleva un año darse cuenta de que están con los atacantes viviendo dentro, ¿sí? ¿Qué han hecho los atacantes hoy en día? Y les cuento casos particulares de ransom que hemos tenido, ¿sí? Ya los atacantes no se preocupan de ponerse a cifrar de repente un montón de equipos de usuarios donde ya sabemos que no tenemos información y que simplemente lo que necesitamos para recuperarlos es tiempo para formatearlos y reinstalar un sistema operativo. Ya no se preocupan de un montón de cosas, sino que a la vez que ganan acceso dentro de la organización, se toman un tiempo, pueden ser algunos días, pueden ser algunos meses. Lo más normal es que, como les decía ahí, el daño aumenta con el tiempo y en unos meses los atacantes pueden tener mapeado de una muy buena manera nuestra organización y saber, lo hemos visto directamente en empresas, cuáles son los servidores o los servicios de respaldo, cuáles son los servidores donde están los archivos, cuáles son los servidores con los aplicativos que más utilizamos en la red, y atacar directamente ahí. Porque además de que nos van a cifrar los datos y nos van a dejar sin esos datos, ya hoy día la mayoría de las organizaciones que más o menos tienen cierto grado de madurez se han preocupado de resolver el tema respaldo como una mejora a eso desde el punto de vista de los atacantes, una mejora claramente. Ahora, además de que nos cifraron los datos, nos amenazan con hacer pública información que nos sacaron de los servidores, ¿sí? Entonces, tenemos casos de empresas que pudieron recuperar todo desde los backups, sin embargo, terminaron pagando para no tener temas de confidencialidad con los datos que no estaban seguros, pero que intuían que los atacantes podían tener, ¿sí? Si tenemos a los atacantes adentro y sabiendo que pudieron ejecutar código en nuestros servidores y demás, es muy probable que si quieren tener información, la tengan fuera de la organización. Por eso no hay que descuidar esos temas también, ¿sí? ¿Qué es importante en esto? Les decía, el tiempo entre las detecciones, es importantísimo que tengamos herramientas que nos permitan reducir ese tiempo, que no tengamos que pasar esos 6 meses, ese año, porque eso incrementa a un montón el riesgo de las pérdidas y un montón las posibilidades de discontinuidad del negocio, ¿sí? Hay una consultora norteamericana, ¿sí?, que estudió más de 2.000 ataques, ¿sí?, y vieron que si el tiempo se controlaba, ¿sí?, a un periodo menor, a una semana, ¿sí?, se reducía 77% el daño realizado por el ataque, comparado a otras que lo detectaban más tarde. Estábamos hablando recién de que había algunas que lo detectan a los 6 meses, a los 4 meses, a los 8 meses, y eso les provoca un daño tremendo, ¿sí? Bueno, estoy viendo las estadísticas, veo que los reactivos van ganando, eso no está muy bueno. Vamos a tratar de cambiar esa forma de trabajo y tratar de ser lo más proactivo, lo más preventivo posible, porque obviamente es lo que nos va a mejorar nuestro grado de ciberseguridad, ¿sí? Les decía, tenemos algunos problemas desde el punto de vista de la ciberseguridad y que es importante que los tengamos presentes y lo vayamos conversando, ¿sí? Por ejemplo, la dificultad en medir la probabilidad o impacto de los ataques. Esto hace sumamente difícil por ahí conseguir presupuestos, calcular un retorno de inversión. A las organizaciones desde el punto de vista financiero les gusta tener esos datos. Desde el punto de vista de seguridad, todavía podemos preguntarnos y discutir sin llegar a ningún punto si los gastos en seguridad son una inversión o son un gasto efectivamente, ¿sí? Entonces, bueno, hay unos temas bien difíciles ahí, pero que de alguna manera son necesarios para algo que vamos a conversar ahora en un ratito, que es el poder priorizar cómo vamos a ir solucionando las cosas que vamos encontrando dentro de nuestra organización. Después también los recursos humanos, ¿sí? La tecnología, de qué software disponemos, de qué tecnologías disponemos para trabajar, y tratar de ir manejando eso de la mejor forma posible, ¿sí?
Una de las primeras cosas, ustedes me lo pueden ir respondiendo en el chat si tienen alguna duda o si tienen alguna pregunta y quieren irlo consultando también. ¿Ustedes piensan que tienen una probabilidad de ser atacados? ¿O cuánto piensan que puede ser esa probabilidad? ¿Es alta, es baja, es media? Hoy de mañana hablábamos con una empresa y nos dijeron, bueno, nosotros como no estamos monitoreando nada, asumimos que todo es crítico. Esa era su forma de pensar. Entonces, bueno, era una forma de pensar, no es la mejor quizás según nuestro punto de vista, pero es una forma. En sus organizaciones, ¿cómo miden esa criticidad? ¿Tienen una forma de llevarlo? Ahora vamos a ir viendo cómo podemos hacer eso. Desde el punto de vista del impacto también es importante tener en cuenta y tener, si es posible, un inventario de activos con su criticidad, con su impacto, con su importancia para el negocio, ¿sí? Ponerle un valor a cada uno de esos activos. No es lo mismo el valor de un servidor donde tengo una base de datos con datos financieros de mis clientes, por ejemplo, que el web server. Quizás el web server tiene una importancia en imagen, porque bueno, es lo que está primero a la vista, y si me atacan ese servidor van a decir, bueno, esta empresa fue atacada y demás, pero también desde el punto de vista de negocio tengo que tomar en cuenta el riesgo que tienen los demás activos dentro de la organización. ¿Sí? Ahí les está apareciendo otra pregunta para que puedan ir respondiendo, así cuando vamos conversando lo podemos ir siguiendo. Todos los que quieran obviamente pueden ir respondiendo y vamos a ir viendo los valores. Bueno, veo ahí está bastante parejo, por suerte ahora están ganando los que están seguros, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esto? Y vamos a hacer mucho hincapié en eso durante toda la charla. Ahí veo que muchos responden, por ejemplo, que no tienen idea de qué tan segura está su organización, ¿sí? Eso es una de las cosas principales contra las que debemos pelear cuando estamos en un área técnica, en un área de seguridad, para poder mejorarla rápidamente, ¿sí? Esa no visibilidad es de alguna manera uno de nuestros mayores enemigos. Obviamente después que tenemos la visibilidad, tenemos otros problemas también para seguir adelante, pero el no tener la visibilidad implica que por ahí estamos tranquilos, quizás no tanto porque al menos están atendiendo charlas relativas a seguridad, pero implica por ahí de que hace falta un esfuerzo para poder llegar a un nivel en el que podamos decir, bueno, estamos seguros, ¿sí? Si todavía no tengo idea, para estar seguro me falta un tiempo, ¿sí? Y un buen esfuerzo. Y eso tengo que poder medirlo lo antes posible. Una de las cosas que no están en las encuestas de ahí, pero ustedes me lo pueden ir respondiendo en el chat, es, por ejemplo, si en sus organizaciones piensan de que cuentan con el personal suficiente en las áreas técnicas de ciberseguridad, si tienen un CISO, si a ustedes les parece que están con horas hombres suficientes como para atender los requerimientos. ¿Sí? Bueno, ahí me van diciendo en el chat, ¿sí? Que, bueno, piensan que la gente no entiende o no saben de la existencia o de la ciberseguridad, entiendo, y que no lo están participando. Tenemos también el tema de los usuarios, es un tema importantísimo. Me dicen por ahí que falta personal, ¿sí? Nosotros vemos en la mayoría de las empresas que falta personal y seguramente sea lo que van a reflejar sus respuestas ahora en el chat. Normalmente vemos áreas ya sea de TI o de ciberseguridad. Muchas veces la parte de seguridad está embebida dentro de TI, que no es lo ideal, pero es mejor que no tener nada. ¿Sí? Que son áreas que, sea la cantidad de gente que sea, tienen siempre la prioridad, y es lo que el negocio les marca, en atender los problemas del negocio. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos como prioridad atender los problemas del negocio, funcionamos en forma reactiva, porque obviamente tenemos nuestro foco en otro lado y atendemos de la parte de ciberseguridad problemas que van apareciendo.
¿sí? Y no les podemos detectar el tiempo suficiente para llegar a posicionarnos adelante de los atacantes, ¿sí? A ser preventivos. Eso es sumamente importante. Después lo otro que también es sumamente importante es el tema de la tecnología, ¿sí? Conversábamos recién, somos reactivos versus proactivos. Perdón, ahí se me desordenó un slide y me pasé antes, ¿sí? Otra cosa que nos ocurre es que le decía recién hace unos minutos, no tenemos inventario. Si no tenemos un inventario, nos va a pasar lo que muchos de ustedes nos decían en la respuesta recién, no tenemos idea, ¿sí? Lo primero que necesito para ver si puedo armar una idea de seguridad y poder armar un estatus es tener un inventario de los activos, ¿sí? Para eso puedo utilizar tecnología, puedo utilizar un Excel, ¿sí? Muchas veces es mejor tener un Excel que no tener nada. Si no abarcamos y si no somos abarcativos sobre todos los dispositivos, además, que es algo que vamos a hacer foco hoy también, ¿sí? En poder hacer, mapear todos los dispositivos y, si Dios quiere, poder analizarlos todos en busca de vulnerabilidades, es muy difícil tener una visión clara de cuál es mi situación. Si yo solo estoy mirando los servidores, por ejemplo, que es algo que vemos comúnmente en las organizaciones, ¿sí? Se les presta mucha atención y está correcto a los servidores, a los equipos que tenemos públicos, ¿sí? Pero se descuidan un montón de equipos que están dentro de la organización. Entonces nos ha pasado, para contarle un caso, de una organización que le hicimos un ethical hacking, sus servidores estaban perfectos porque no había más que alguna alerta baja para notificar de esos servidores, pero analizando el resto de los dispositivos de la red, encontramos que además de un montón de vulnerabilidades en dispositivos de usuario, switches y demás, ¿sí? La UPS donde estaban conectados todos esos servidores o servidores virtuales, donde estaban conectados todos esos servidores, estaba con el usuario por default de fábrica, ¿sí? Usuario y password por default del fabricante, ¿sí? ¿Qué situación me deja eso? Bueno, que mis servidores, a pesar de que desde el punto de vista del sistema operativo, de los aplicativos, los servicios, estaban muy bien, de todas formas tenían un problema en un eslabón sumamente débil que era la UPS donde estaban conectados. Si ustedes saben que esas UPS administrables, yo puedo entrar a través de la interfase web y apagarlas, apagar una de las tomas y no las demás. Este tipo de ataques tienen además, el primero que los puede ejecutar cualquier persona que esté conectada dentro de la LAN de la organización y tenga acceso IP a esa red donde está la UPS, lo puede realizar. Y segundo, que es sumamente difícil de detectar este tipo de problemas, ¿sí? Imagínense que un atacante me apaga la UPS y la vuelve a prender instantáneamente, y nosotros lo que vemos desde el punto de vista de administración de los servidores es que, bueno, se nos reiniciaron todos los servidores, vamos a ir a ver la UPS va a estar bien, vamos a empezar a revisar cables, conexiones, a chequear el sistema eléctrico. Todo eso puede llevar muchas horas y si me lo repiten al ataque, me puede llevar días, ¿sí? Y quizás por ahí demoro un montón en darme cuenta. ¿Y con qué lo están haciendo? Con algo sumamente fácil, no estamos hablando de un exploit que un atacante tuvo que ejecutar y elevar privilegios en un servidor y un buffer overflow, nada. Es entrar a una web, poner un usuario y una clave que están en Internet, o sea, lo único que tenía que saber el atacante era utilizar Google, ¿sí? Y después manipular la UPS, que es a través de una página web, o sea, algo sumamente simple, pero que puede ser sumamente crítico para la organización, ¿sí? Les decía ahí, esta falta de un inventario, el problema de ser reactivos y no ser proactivos, ¿sí? El de por ahí tener o manejar herramientas, un montón de herramientas sumamente dispares, por ahí vemos a veces en las organizaciones que intentan usar un Kali, ejecutar herramientas, pero bueno, nosotros las utilizamos, sabemos que son complejas esas herramientas de mantener actualizadas, de ejecutar, de poder condensar esos informes y esos resultados después, ¿sí? Todo eso, y sumado a la poca frecuencia con la que hacemos los análisis, por ahí si contratamos los pentests o si los hacemos internamente, ¿sí? Nos lleva a una problemática
que es la que vimos desde el principio, que es que convivimos con vulnerabilidades, ¿sí? Esas vulnerabilidades tienen riesgos asociados y hoy día tenemos un problema aún mayor porque los atacantes los encuentran mucho más rápido de lo que los encontraban antes, ¿sí? Voy a avanzar acá. Ya lo hemos conversado, lo voy a repasar de forma rápida, pero me parece que está bueno algunos puntos. ¿Sí? Nosotros manejamos una metodología que está basada en estos tres pilares que estamos viendo en la presentación. ¿Sí? En primer lugar, haciendo un énfasis muy importante en lo que es el monitoreo continuo. ¿Sí? Poder encontrar las vulnerabilidades, ¿sí? Lo antes posible, al rato que aparecen, al otro día, a los 2 días, a la semana, ¿sí? Pero encontrar las vulnerabilidades lo antes posible y que no tenga que esperar por ahí 11 meses cuando vuelva a contratar un ethical hacking para enterarme que tengo algo vulnerable, ¿sí? Los atacantes hoy día la van a encontrar antes. Y quizás por ahí no sea tan crítico para la organización, o quizás sí, pero lo más probable es que lo encuentren. En segundo lugar, el abarcar todo tipo de dispositivos desde una plataforma o desde varias, pero abarcar todos los dispositivos de la red. Y en tercero, enfocarnos en la facilidad de uso y en la facilidad de lectura de los informes, que es lo que resume nuestra tarea y con lo que nosotros podemos mostrar la situación a nuestros superiores, a la gerencia, ¿sí? a quienes están a cargo de nuestro presupuesto, por ejemplo, para poder conseguir mejorar nuestra situación. Bueno, les decía, el monitoreo continuo, no convivir con vulnerabilidades, básicamente es lo que más nos preocupa, ¿sí? Lo segundo, el abarcar todo tipo de dispositivos, no esperar a correr algún script en System Center para auditar el IP Directory, tener scripts por ahí para la base de datos, por ahí que lo estoy tirando en un SIEM y lo estoy monitoreando con un SIEM. De repente tiro alguna otra herramienta para monitorear dispositivos de red, otra para los Wi-Fi, ¿sí? Todo eso hace sumamente difícil el poder, primero que nada, abarcar todos los activos, porque tengo que tener un set de herramientas y un montón de horario disponible para hacerlo, sino que también después, y ahí vamos a la tercera parte de este problema, ¿sí? Es a poder condensar y tener esa información ordenada de una manera que me permita leerla y poder, desde esa lectura, tomar acción rápidamente para corregir en el negocio, ¿sí? Esto contándole un poquito de nuestra herramienta. Ahora después, si tenemos tiempo, conversamos un poquito más, ¿sí? Lo que buscamos es una herramienta que sea automática, ¿sí? Que permita analizar todos los dispositivos desde la misma plataforma, ¿sí? Y que sea fácil, intuitiva de manejar para poder ver la información desde ahí. Les decía, ¿qué es lo que buscamos con esta metodología y qué es lo que deberíamos hacer un esfuerzo importante en las organizaciones para resolver? Una cosa que se da hoy, y es que nuestro consumo de horas y nuestro esfuerzo se gasta en la detección y en el análisis. Por ahí ahora vamos a conversar algunos errores que hacemos cuando analizamos eso, ¿sí? Y gastamos mucho tiempo en esto y finalmente nos queda poco tiempo para corregir las vulnerabilidades o los hallazgos que hacemos, ¿sí? Entiendo que desde el punto de vista de la organización, el tener una buena detección y hacer un correcto análisis nos deja en una mucho mejor posición que lo que estábamos cuando no hacíamos nada, ¿sí? Pero desde el punto de vista del atacante, desde alguien que va a ejecutar un ransom, un troyano, ¿sí? Lo que cambia la situación es que yo realice las correcciones que debo hacer, ¿sí? Que cambie los claves por default, que ponga los parches, que asegure lo que tengo que asegurar. Si yo no hago esas actividades, perdón, les decía, si yo no hago esas actividades, desde el punto de vista de la empresa, podemos considerar que estamos en una mejor situación, pero desde el punto de vista del atacante, estamos en la misma situación, ¿sí? El atacante va a venir, y si no está el parche, no está el parche, poco le importa que dentro de la organización hayamos detectado y analizado y priorizado esa vulnerabilidad. Me gustaría preguntarles, además de la encuesta que ustedes están recibiendo ahí en el sitio y que ya veo que están respondiendo, ¿sí?
que me contesten en el chat, si quieren, esta pregunta que les hago, ¿sí? Si en su empresa utilizan algún mecanismo para clasificar las vulnerabilidades, ¿sí? Alguno de los existentes, cualquiera. La criticidad de las alertas, la cantidad, los activos, etcétera, que me lo vayan comentando, así conversamos un poquito sobre eso. Mientras tanto, estoy viendo que está parejo las organizaciones que tienen alineados sus indicadores de gestión de riesgos cibernéticos, ¿sí? Que es importante que la organización esté alineada detrás de esto y que no sea un esfuerzo de unos pocos, porque la realidad, la estadística marca que cuando es un esfuerzo de unos pocos, no llega a buen puerto. ¿Sí? Bueno, Ángel me dice ahí, por ejemplo, que usa CBCS. Excelente respuesta. Ahora vamos a conversar de eso. Está muy bueno utilizar CBCS. Ahora vamos a ver que hay algunas mejoras que hay que hacer y obviamente depende de cómo se usa también, pero está muy bueno. No sé si alguien más, por ejemplo, si ponderan el CBCS con la criticidad del activo dentro de la organización. O sea, obviamente para eso hay que tener un inventario de activos y tenerlos catalogados, pero si ustedes toman de la misma manera una alerta crítica en distintos activos o no, o si aplican un filtro ahí, una ponderación por activo. ¿Sí? Bueno, mientras algunos más me van respondiendo ahí, igual lo responden en el chat público. ¿Sí? Me gustaría conversar un poquito sobre eso, como lo respondían ahí alguien en el chat. ¿Sí? Tenemos casos y me gustaría contarles para ver algunos errores que se cometen y no cometerlos dentro de las organizaciones y ver cómo podemos mejorar eso. ¿Sí? Yo creo que la mayoría de las empresas que hacen una ponderación o una priorización de las alertas utiliza por ahí CBCS o alguna herramienta que de alguna manera los cataloga de la misma manera. Hay una cosa sumamente importante a tomar en cuenta ahí, ¿sí? De las alertas críticas que hay en CBCS, por ejemplo, ¿sí? Solo el 24% tienen un exploit conocido, ¿sí? Entonces, también es importante tomar en cuenta ese valor que yo les puse ahí en rojo en el slide, ¿sí? Que más del 50% de las alertas son críticas o altas. Entonces, si en mi organización yo pongo como política que voy a atender con prioridad a las críticas o altas, de repente son el 50% más, son un montón de alertas. Y eso traducido a lo que hablábamos hace un ratito y que ustedes me lo confirmaban, de que en sus organizaciones siempre hay poco personal o en las áreas técnicas hay poco personal para atacar estas actividades, ¿sí? Tenemos que, una mala combinación, tenemos muchas alertas para atacar con pocos recursos, ¿sí? Además, ahí ustedes tienen otro número más que es importantísimo, es que las alertas, ese 44% que tiene exploit, que yo les pongo ahí, que son alertas altas o medias, tienen una puntuación de CBCS entre 4 y 6, ¿sí? Normalmente, o quizás, son de las que un montón de ustedes están dejando fuera de la prioridad porque no son críticas o altas, ¿sí? O de las más altas. Ahí ahora con CBS 3 se divide el alto y quedan algunos para arriba y algunos para abajo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace falta acá? Bueno, lo que yo les contaba recién. Es importantísimo priorizar no solamente en función de las alertas, sino también tener información sobre esas alertas, cómo se catalogan. Vemos, por ejemplo, un montón de empresas, lo vemos en el día a día nuestro, ¿sí? Un montón de empresas haciendo un esfuerzo enorme porque tienen alertas por protocolos de cifrado débiles en la interna de la organización, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, estamos hablando de protocolos que fueron vigentes hasta noviembre del año pasado, por ejemplo, y que hoy día los analizadores de vulnerabilidades nos dicen que están viejos y que debemos cambiarlos. Y esas alertas se catalogan como altas, ¿sí? Sin embargo, si ustedes piensan, ¿quién dentro de nuestra organización puede tener las posibilidades de romper un SSL3, por ejemplo? ¿Sí? O de atacar algoritmos de Diffie-Hellman con una clave de cierto tamaño.
Eso es importantísimo que lo tomemos en cuenta y ponderemos esto, la existencia del exploit y otras cosas que son importantes también. Una cosa que es sumamente crítico a tomar en cuenta no es solamente la importancia del activo en sí, sino que hay que tomar un contexto. Muchas veces nos dicen en las organizaciones, no, pero bueno, esa base de datos está vacía, entonces no nos preocupa que esté vulnerable. Es una base de datos de desarrollo, está vacía. Bueno, hay que saber, desde el punto de vista del atacante, una base de datos vacía o no vacía, una base de datos que está vulnerable, le puede permitir a un atacante tomar control de ese equipo. ¿Sí? Tomar control de ese equipo implica tener privilegios administrativos de ese equipo, poder instalar software, poder quedarse ahí monitoreando durante días, podernos robar contraseñas de dominio, ¿sí? O credenciales que el usuario que está en ese equipo está guardando, utilizando para otros servicios que está utilizando, el correo, el mismo dominio, servicios internos, un RP, etcétera, ¿sí? Todo eso se puede hacer a través de una base de datos que está vacía, pero que está vulnerable, ¿sí? Entonces, bueno, no hay un daño directo en el equipo, pero tengo que también analizar el entorno para poder asegurarlo. Obviamente esto va de la mano con una correcta segmentación de las redes y demás, pero son tareas de un poco más largo aliento y por ahí tampoco es tan fácil salir a segmentar todo. Sí, nosotros desde el punto de vista de ciberseguridad, cuando tenemos las alertas y tenemos los riesgos, es importante que podamos medirlos y ponderarlos también con estas otras variables que nos pueden hacer de alguna manera una reducción en el trabajo y eso nos va a permitir enfocarnos en lo que realmente es crítico, ¿sí? Y una cosa que yo quiero que ustedes se queden en la mente, ¿sí? Y que si pueden lo anoten y se lo guarden y después igual van a tener estos slides para poder mirarlos, es que la criticidad de la alerta, ¿sí? Que viene de CBCS o de la base de datos que estemos utilizando, no representa el riesgo de esa vulnerabilidad para la organización. Puedo tener una alerta crítica, ¿sí? En un activo que no es nada importante para la organización, o puedo tener una alerta media en un activo que es sumamente importante para la organización y que está sumamente expuesto y que es obviamente mucho más importante que esa alerta crítica. Acá simplemente esto para que tengan en cuenta un poco esto que les estaba diciendo. Ahí tienen por puntuación de CBCS entre el 0 y el 10, cuántas alertas hay en esa categoría, ¿sí? en esa escala, y cuántas alertas tienen exploit de esa escala. ¿Sí? Vieron que yo les decía recién que hay un montón de alertas de criticidad menor que 7, digamos así, ¿sí? Que tienen exploits conocidos y públicos y que por ahí, y lo sabemos de buena fuente, están quedando fuera de las prioridades de parchado o de corrección dentro de las organizaciones. Entonces, es sumamente importante poder monitorear eso, el saber si una vulnerabilidad tiene un exploit o no lo tiene, si ese exploit, qué esfuerzo requiere, si necesito un experto en criptografía para hacerlo, o si lo puede hacer un usuario simplemente, como les decía hoy, googleando una password por default. ¿Sí? Es totalmente distinto el ataque que pueden realizar, pero por ahí el daño puede ser similar. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes lo puedan medir y ponderar. Después, obviamente, de ahí va a venir la solución. ¿Qué me gustaría para ir cerrando y después ya pasamos a las preguntas? ¿Sí? Me gustaría que ustedes se lleven algunas cosas para tomar en cuenta en su organización. ¿Sí? En primer lugar, el que es importantísimo monitorear y analizar todos los activos. ¿Sí? No dejen nada afuera, no le resten importancia a ningún dispositivo, porque todos pueden ser parte de un ataque o permitir a través de ellos realizar un ataque. ¿Sí? Quizás, no sé, me atacan una impresora y ustedes dirán, bueno, en esa impresora no me van a robar nada, de repente es una impresora que ni siquiera guarda caché. Nosotros hemos visto atacantes pivotar en una impresora para atacar otro tipo de archivos o de servidores, perdón. ¿Sí? En segundo lugar, sumamente importante, ¿sí? El poder priorizar, pero no priorizar solamente en función de la criticidad de la alerta, ¿sí? Sino priorizar
en función de nuestra organización, de la criticidad del activo y del entorno en el que se encuentra ese activo en la organización, ¿sí? Tengan en cuenta que los activos no están solos, siempre están en un entorno y es sumamente valorar la criticidad en el entorno. También, algo que no les dije antes, tener en cuenta de que a veces quizás muchos ataques pequeños o vulnerabilidades de criticidades bajas se pueden combinar y combinando esas vulnerabilidades bajas puedo tener algo que ya no sea tan bajo y incluso puede llegar a ser crítico. Entonces es importante prestar atención a esas cosas y ponderarlas en función de los activos y del entorno. ¿Sí? Un poquito por ahí lo que yo les quería contar. Me gustaría, si tienen preguntas, que las vayan haciendo a través del chat, que nos vayan comentando si les quedó alguna duda, o si tienen algo que ustedes lo hacen en su organización y les gustaría saber cómo lo manejan, lo conversamos también. Pablo, de regreso con tu charla. Muy bien, todo bien, muy, muy entretenida, muy dinámica, sobre todo como estábamos conversando al principio, que es un tema que quizás cuando estamos partiendo en nuestros procesos, no partimos, por ejemplo, con un ethical hacking y no vemos las vulnerabilidades que podemos tener en lo que estamos desarrollando y nos lanzamos. Y me llamó mucho la atención, por ejemplo, en la encuesta, cuando tú estabas hablando ahí, cuando decían qué tan seguro está su organización para prevenir o mitigar el riesgo cibernético, que había muchos que decían, no tengo idea. Entonces, eso habla que hay temas de comunicación, hay temas que tenemos que empezar a enfrentar, sobre todo hoy día, que lo que estábamos conversando, el mundo tecnológico digitalizado llegó para quedarse, independiente de las nuevas normalidades que vengan, Sin duda. que todavía no sabemos cuáles son, cuál es esa nueva normalidad, estamos todos esperándola, y vamos a tener que enfrentarlas, así que tenemos que saber cómo lo agarramos, cómo lo tomamos. Y ahí en ese sentido, Pablo, no te quiero poner ahí en jaque, pero Hacknoid hoy día me imagino que tiene temas de también poder hacer una demo para que también lo podamos conversar. No sé si hoy día, si la puedes hacer hoy, si la Sí, puedes claro. hacer. Uh-huh. Sí, claro, podemos hacer una demo breve para no estirar demasiado el tiempo. Y sí, es cierto, digo, estamos ante una nueva forma de funcionamiento de las organizaciones que, bueno, todavía no sabemos cómo va a quedar, pero sin duda no va a volver exactamente a ser como era antes. Y las empresas que ya llevaron sus activos online, a la nube, o los digitalizaron de alguna manera, ya no van a volver atrás. Era algo que seguramente tenían previsto hacer y que la pandemia de alguna manera los empujó en ese precipicio, pero que sin duda no va a volver a ser lo que era antes. ¿Sí? Correcto. Aquí ya les voy a compartir. No sé si ya están viendo la pantalla ahí de la demo. Yo por lo menos la veo. Perfecto. Bien, bueno, para ser breve y no extenderme demasiado, sí, Hacknoid es una herramienta de análisis y monitoreo de vulnerabilidades. ¿Sí? Con esta herramienta nosotros implementamos los 3 pilares que yo les conté hace un ratito: el monitoreo continuo, el abarcar todo tipo de dispositivos y de servicios dentro del análisis, ¿sí? Y la fácil visualización y la utilización de esos resultados, que de última son lo que necesitamos dentro de la organización, ¿sí? El poder tener los resultados rápidos para poder actuar lo antes posible. Les conté hoy al principio de lo crítico que es el avance del tiempo sin que nosotros podamos detectar los ataques. ¿Sí? Entonces, bueno, Hacknoid es una herramienta sumamente simple, tiene 3 vistas diferentes. Esta primera es el dashboard principal, lo tengo dividido en estos widgets, ¿sí? Que lo que hacen es agrupar las alertas, en algunos casos por tipo, en otras por grupos lógicos de activos que yo puedo armar dentro de la herramienta: servidores, LAN de usuarios, la WAN pública, una sucursal, un país, un área de negocio, lo que quiera, ¿sí? Cada uno de estos widgets se puede agregar tantas veces como quiera en el dashboard de cada usuario, porque además es personalizable para cada usuario, ¿sí? Y me permite, por ejemplo, en este caso, tengo 2 veces esta matriz de calor y en una tengo puesto para ver todos los equipos de la organización, ¿sí? Y en otra tengo puesto solo para ver mi grupo de servidores, ¿sí? Obviamente acá tengo 39 equipos contra casi 700 y esto me permite por ahí
irme ayudando en esa ponderación que decíamos, decir, bueno, capaz que estas 23 alertas que no son críticas, son altas, son más críticas que estas 3 que están acá, que sí son críticas, ¿sí? De cualquier manera, tengo la posibilidad en cualquier momento de, haciendo clic en alguno de estos números, ir a ver, perdón, voy a volver, se me cerró la sesión. Les decía, de haciendo clic en uno de estos números, tengo la posibilidad de ir a ver esas alertas, ¿sí? De poder tener un poco más de detalle de esa información y poder empezar a navegarlas para ayudarme en esa tarea que les decía hoy, que es sumamente prioritaria, que es priorizar, valga la redundancia, las vulnerabilidades en función de los activos, ¿sí? Acá tengo, por ejemplo, 3 equipos que tienen una alerta crítica por una falta de parche de Microsoft, ¿sí? Le voy a hacer clic a una y me voy a ir a ver el detalle de esa vulnerabilidad. Tengo datos dentro de Hacknoid, datos de network, del equipo involucrado, del puerto, del servicio, etcétera, ¿sí? Los datos que vienen de las bases internacionales, principalmente de CVE, pero nos alimentamos de varias más, y bueno, otros equipos que tienen la misma vulnerabilidad, ¿sí? ¿Qué es lo bueno? Que como Hacknoid está 24/7 dentro de la red, me va armando un inventario de equipos y de todo lo que va detectando que tenga IP dentro de la red, ¿sí? Entonces yo puedo, haciendo clic directamente en el host, ir a ver la información que tengo de este host dentro de Hacknoid, ¿sí? Entonces, bueno, de vuelta, datos de la detección, de su estatus, datos de networking, los puertos. En este caso lo tengo ubicado dentro del Active Directory, que también puedo monitorear dentro del Active Directory, y puedo hacer una correspondencia entre un equipo que tengo en esta IP y un equipo que tengo en esta ubicación dentro del Active Directory, ver los grupos a los que pertenece, su histórico de alertas, etc. ¿Sí? Siempre puedo venir y monitorear las alertas sin venir desde el dashboard, las puedo monitorear directamente, acá las puedo filtrar, ¿sí? Por criticidad, las puedo filtrar por el origen, por el tipo, por el estado, etc. Lo mismo los hosts, puedo venir y navegar toda mi infraestructura, todo lo que Hacknoid ha ido detectando, ¿sí? Y poder navegarlo, poder ordenarlo, por ejemplo, lo puedo ordenar por la cantidad de alertas críticas, por la cantidad de alertas altas, y ir de esa forma alimentando eso que yo les decía, esa ponderación de la criticidad. También lo puedo navegar todo a través de servicios, ¿sí? Esto es muy útil para el caso de que quiero hacer deploy de un parche, por ejemplo, si quiero ver qué equipos tengo con servicios web abiertos, con otro tipo de servicios. Les decía que puedo monitorear dentro del Active Directory y de algunas bases de datos, ¿sí? Información, me puedo conectar y ver dentro, entonces no solamente eso me permite tener una foto de la información que tengo en el momento, sino que además puedo tener alertas cuando, por ejemplo, tengo altas o bajas de administradores de dominios, usuarios o equipos inactivos, usuarios que no cambian su contraseña o que tienen una contraseña que nunca expira, ¿sí? Todo ese tipo de cosas me genera alertas con las que yo puedo ir de alguna manera previendo problemas y solucionando cosas antes de que ocurran, ¿sí? Les decía, puedo hacer cosas similares en base de datos. Esto es simplemente el armado de los grupos que les contaba recién, que pueden representar cualquier cosa dentro de la organización. Tenemos un modelo de armado de reportes por templates. Nosotros nos generamos un template y después lo que hacemos es seleccionar un grupo, puede ser todos también, pero seleccionamos un grupo y un periodo de tiempo y Hacknoid automáticamente me genera un reporte, ¿sí? Este reporte lo puedo ver dentro de la web de la plataforma o también lo puedo exportar a un formato PDF o a un separado por comas para abrir en un Excel, por ejemplo. ¿Sí? En el reporte, bueno, puedo ver básicamente la misma información que puedo navegar en la herramienta en un formato mucho más compacto. Es sumamente útil para compartir con otras áreas de la organización, con un proveedor, etc. ¿Sí? Bueno, acá alertas del Active Directory, servidores de mail en lista negra, falta de parche de Microsoft, temas de protocolos, esto algunos de los ejemplos que les conté recién, ¿sí? Alertas de SSL, alertas de certificados en la red interna, ¿sí? Y bueno, y básicamente para terminar, esto para contarle un poquito, la plataforma se instala como un virtual appliance en la organización y lo único que es necesario hacer para que la plataforma empiece a hacer todo automáticamente es
cargar los equipos o los segmentos de red que quiero que la herramienta monitoree. Normalmente lo hacemos a través de los segmentos de red. Y en segundo lugar, el armado de la agenda, ¿sí? Que es cómo le voy a decir yo a Hacknoid que va a correr cada uno de los módulos, con qué cadencia lo va a hacer, de forma que cuando yo esté mirando el dashboard, sepa que la información que tengo ahí está actualizada a algunas horas para atrás simplemente, y que no tengo un periodo muy largo entre que cada módulo corrió y analizó de vuelta cada uno de los equipos. Un poquito por ahí lo que quería contarles. Ya mi garganta está llegando al final. Pablo, no, muy bien, estás con un catarro. Bueno, por lo menos acá yo te contaba que también estoy un poco resfriado, están haciendo temperaturas de 30 grados y después en la noche bajamos a 4 o 5 grados, por lo tanto el cuerpo ya a esta edad no resiste, así que estamos ya... No, sí, no da más. Y ni siquiera llegamos a 30 grados. Y, por eso ya estamos pasando las vicisitudes. Oye, Pablo, yo quiero tomar y rescatar un poco las preguntas que tú empezaste a hacer dentro de esta encuesta. Ahí también está tu mail para que te puedan contactar, donde dice, considera que tu empresa siempre tiene alineados tus indicadores de gestión a los riesgos cibernéticos. ¿Cómo nos damos cuenta de ese tema? ¿Cómo sabemos si están alineados? Porque hubo mucha gente que puso tal vez y personas que pusieron no. Entonces, ¿cómo debemos inferir en que sí los tenemos, en que no los tenemos y en qué es lo que estamos haciendo? Yo creo que eso es lo importante. Bueno, básicamente uno de los principales indicadores es la participación de la alta dirección en los temas de ciberseguridad, ¿sí? Eh, si alguien de la dirección o de la alta gerencia se está involucrando en esos temas, ya podemos tener en cuenta de que hay algunos indicadores o que vamos a tener algunos indicadores que van a ser medidos de buena manera y que de alguna forma se están alineando al negocio, porque esa gente lo va a estar alineando al negocio en su día a día. ¿Cuándo podemos decir que no están alineados al negocio? Cuando, por ejemplo, el área de TI, que también se encarga de ciberseguridad, tiene que pelear por presupuesto, te dicen que todo está bien porque no está pasando nada, que ya tienen un firewall. Ahí hay un desentendimiento entre lo que sabe el área de TI y lo que el negocio percibe de la seguridad de la información, ¿sí? Ellos están percibiendo que está todo bien, que no hay que gastar más en esa área y el negocio no. Y el área de TI lo tiene claro de que es necesario. Muchos nos respondían acá que saben que no son suficientes personas en las áreas técnicas, pero bueno, eso marca un poquito si están alineados o no. Después, obviamente, hay indicadores de vulnerabilidad, de solución, gasto, etcétera, para involucrar. Perfecto. Y mira, Pablo, y tú hiciste la primera pregunta que dice, ¿qué tan seguro está su organización para prevenir o mitigar el riesgo cibernético? Hubo mucha gente que también dijo que no tenía idea de este tema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este pie para empezar ya a tomar el toro por las astas? No sé si está bien dicho el término, pero empezar a ver qué es lo que estamos haciendo, sobre todo para que no exista el no tiene idea o el nada seguro. Bien, bueno, por ahí los no tiene idea, capaz que se dan por gente que no es del área específica de ciberseguridad y no quiere responder, pero por ahí había un montón que también decían que no estaban seguros y bueno, ellos lo sabían. Yo creo que una de las principales cosas a hacer, obviamente, es preocuparse del tema, eh, armar un inventario de activos y, si Dios quiere, poder empezar a monitorear lo antes posible esos activos. Después que tengamos una visión, seguramente con los datos crudos podamos lograr concientizar un poquito más arriba o tratar de escalar un poquito más arriba para conseguir presupuesto, esfuerzo, gente, etcétera. Y de esa forma poder salir. Es muy difícil si no. Correcto, pero ¿cómo partimos? Porque tú me estás diciendo que lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de revisar las vulnerabilidades ¿cierto? Antes de salir. Pero si ya no lo hicimos, ¿cómo debemos atacar esto?
Bueno, las vulnerabilidades se pueden monitorear en cualquier momento, no importa de que ya hayas partido, se puede hacer un ethical hacking, se puede utilizar herramientas actualmente. Es importante, sí, eso que yo te decía hoy, hacerlo periódicamente, ser abarcativos y después, bueno, con esa visión poder ponderar. Perfecto, Pablo. Y antes de pasar ya a la pregunta de reflexión de esta jornada, me gustaría que nos dijeras qué es lo que has visto o como Hacknoid aquí en Latinoamérica el tema de los ataques cibernéticos, sobre todo de las vulnerabilidades que se están viendo hoy día en la industria financiera. ¿Cómo lo han visto? ¿Ha aumentado? ¿Se ha mantenido prepandemia? ¿Cómo está ese proceso? Bueno, la industria financiera de alguna manera es una de las que está más Ujú. maduras en estos temas y quizás es una de las que ha seguido sufriendo en el mismo nivel de antes, ¿sí? La industria financiera por ahí ya tenía sus servicios bastante expuestos, no tuvo que hacer cambios radicales, entonces por ahí es una de las que, de las que menos ha sufrido. Obviamente, toda Latinoamérica ha sufrido un montón los distintos tipos de ataques, pero por ahí las financieras son de las que lo han llevado mejor, salvo casos específicos, ¿no? Perfecto. Y ya pasando, Pablo, para que cuides tu catarro. Sí, Eh, ¿cómo, cómo ves hoy día a Latinoamérica? ¿Cómo ves en general a la industria financiera? ¿Y qué es lo que está haciendo Hacknoid para evitar todos estos ataques que nos comentaste, para evitar estos problemas que, sobre todo cuando estamos hablando de ataques, obviamente hay un tema importante con la industria, con un banco, con una compañía, pero también, sobre todo, que puede afectar a los propios clientes, que no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ustedes y cómo lo ven? ¿Y cómo tendríamos que partir como empresa en este proceso? bien, bueno, yo creo que nuestro foco ha sido poder llegar a la mayor cantidad de organizaciones y poder brindarles esa visibilidad de la que tanto hablamos, eh, a un costo acorde a empresas de Latinoamérica y no a costos del primer mundo, ¿sí? Porque si no, nuestro negocio lo sufre por un lado o por el otro. Yo creo que en toda Latinoamérica se viene avanzando bastante. Los países avanzan con sus legislaciones, las empresas se van preocupando cada vez más. Obviamente lleva un tiempo de ajuste. La pandemia lamentablemente empujó a un montón en ese precipicio que te decía hoy y bueno, eso provocó que haya mucho más vulnerabilidades y problemas que los que debió haber quizás, si se seguía haciendo paulatinamente. Estás mudo. De Luis que dice, hola, ¿puedes explicar el alcance del servicio de ethical hacking? Sí, sí, claro. Un ethical hacking se basa básicamente en posicionarse en el lugar de un atacante, ya sea desde adentro, desde fuera de la organización, y utilizando herramientas similares, atacar a la organización. Básicamente, en lugar de romper o de borrar o descifrar, lo que hacemos es hacer un informe con los puntos débiles priorizados y demás para que la organización pueda arrancar con esas correcciones que hablábamos hoy. Perfecto, perfecto. Por Esperamos ahí haber espero respondido haberle respondido a Luis. eso, esperamos haberte respondido, Luis. Y si no, bueno, te puedes contactar de manera directa con Pablo. Claro Así que que, sí. bueno, estamos llegando al final de este webinar. Muchas gracias, Pablo, por haber estado con nosotros, a todo el equipo de Hacknoid, a Magdalena también, a Rosina, que siempre estamos conversando para ver qué podemos hacer y cómo podemos apoyar hoy día, sobre todo en los ataques que se están viviendo en la región. Así que ha sido un placer haber estado contigo, Pablo, un placer también todos los que se conectaron. Gracias porque estuvieron muy participativos hoy día. Sí, Estuvieron sí, sí. respondiendo todas las preguntas que tenías, Pablo, ahí para el público. Todos respondieron, así que agradecemos también a todos los que estuvieron en esta jornada en América Latina y desde donde estén conectados. Pablo, ¿te Muy quieres bien. despedir? El No, público. agradecerte a vos y a tu equipo también y obviamente a todos los participantes por habernos acompañado y bueno, quedamos a las órdenes. Si tienen alguna duda, nos pueden contactar y estamos al servicio. Buenísimo. Así será. Gracias. Gracias a todos. Que tengan un Hasta lindo día. luego.
Un gran abrazo. Chao, chao. Igual, chau, chau. Chao, chao.